Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación la hora de los testimonios. Bueno, presento a José Luis y Maui. Son de Málaga, matrimonio de Málaga, bueno, él es madrileño y ella es malagueña. Se conocieron en Málaga, contarán un poco cómo fue. Se casaron después de un tiempo, vinieron a vivir a Madrid y la Virgen les llevó a Málaga de nuevo. Y todo ese tiempo pasaron por una crisis muy profunda, matrimonial, muchas dificultades, eran muy distintos y fue la Virgen quien les mostró el camino para poder salir adelante, para poder reencontrarse y para poder ayudar también a otros matrimonios como están haciendo ahora. Cuando llegan a Málaga pues comienzan todo este proceso, este camino junto con otros matrimonios que se les van uniendo y ahora pues siguen compartiéndolo, este proyecto de su propio matrimonio reconstruido con otros matrimonios que también quieren construir su proyecto matrimonial en medio de las dificultades, de las tentaciones por las que todos los matrimonios atraviesan. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero de todo, dar gracias a Dios por los dones que le concedió a nuestra Madre, la Virgen. Dar gracias a Dios porque Él nos ha salvado a través de ella. Gracias también al Padre Álvaro por invitarnos, es un valiente, y al programa Salto al Cielo y a Mater Mundi que también colaboran. Muchas gracias. Y gracias a vosotros porque es increíble que un día como el que hace hoy, un día lluvioso, desapacible, pues esté la iglesia así de llena. Eso para mí significa que la Virgen hoy quiere hacer grandes cosas. Bueno, es la segunda vez que damos nuestro testimonio y sí, bueno, queremos compartir con vosotros esa en el centro quizás, ¿no? ¿Ah, que sí? Bueno, pues queremos compartir con vosotros las maravillas que Dios ha hecho, ¿no? Con nosotros, como verdaderamente somos testigos que para Dios no hay nada imposible. Bueno, ¿alguno de vosotros, algún esposo de los que hay aquí, no quiere amar a su esposa? ¿O alguna esposa de los que hay aquí no quiere amar a su esposo? No, ¿verdad? Yo me casé con Maui muy enamorado. La historia que os vamos a contar hoy yo creo que la resume el Evangelio de hoy sábado, en una sola frase al final, ¿no? Tuvo compasión de ellos porque andaban perdidos como ovejas sin pastor. Como decía, yo estaba muy enamorado de Maui.
vivía en Madrid y estuve 4 años de novios, estuvimos, y durante esos 4 años estuve bajando todos los fines de semana a verla. Y no es una exageración andaluza. Todos los fines de semana bajaba a ver a Mavi. Y me casé muy enamorado. Pero ¿qué pasa? Que yo pensaba que amarla era corregirla para que no cayese en esos errores que tenía y que le hacían daño. Y me convertí en un esposo dominante. Yo pensé que amarla, bueno, ese amor exclusivo era tú para mí, yo para ti, ¿no? Y me convertí en un esposo celoso. Yo pensaba que amarla era estar siempre juntos y me convertí en un esposo absorbente. Con tanto quererla, le hice mucho daño. Además de esto, Mau y yo éramos la noche y el día. Nos veíamos absolutamente incompatibles. Ella era mujer, muy femenina, yo muy masculino. Ella era muy ordenada, yo tenía mi propio orden. Ella era muy generosa, yo era ahorrador. Bueno, esto es visto desde el punto de vista bueno, ¿vale? Luego yo la veía ella como despilfarradora y ella a mí como tacaño, pero por decirlo bien, generosa y ahorradora. Ella, pues a los niños le gustaba acogerlos en su dolor, ¿no? Que se sintieran queridos, arropados, ¿verdad? Ante las dificultades. Y yo pensaba que educar, pues era enseñarles que la vida es dura, que, bueno, pues que no se puede uno dejar llevar por las cosillas que pasan, ¿no? Y hay que superarlas. Bueno, pues con todo esto, bueno, todo así, ¿no? En cualquier ámbito éramos la noche y el día. Todo esto se convirtió en un cúmulo de discusiones, de ofensas mutuas, de dolor. Yo me recuerdo tumbado en la cama, sin poder dormir, mirando al techo y diciéndome a mí mismo, esto no tiene solución, es imposible. Si es que había tal maraña de problemas, tal maraña de dolor, que eso no se podía arreglar de ninguna manera. Para mí era imposible. Y estos fueron los primeros 10 años en los que Mau y yo decimos que estuvimos destruyendo nuestro matrimonio, y destruyendo básicamente porque no lo supimos construir. Bueno, José Luis os habla de todo lo que pensaba, ¿no? Yo creo que solo pensaba una cosa, que me había equivocado. Y realmente pues este pensamiento era muy continuo, ¿no? Le conocí con 17 años, me casé con 21. Bueno, llevamos 27 años casados. Y sí. Y bueno, pues esto era lo que yo pensaba. Pensaba que me había equivocado, que era absolutamente inmadura y que esto era imposible y que la única salida que veía era pues separarnos, divorciarnos, ¿no? Además yo en aquel entonces pensaba que, oye, que si uno se equivoca y las cosas no funcionan, pues para qué vivir un infierno y hacerles vivir el infierno a los hijos, ¿no? Teníamos un hijo del cual también me cogí una depresión postparto terrible. Y bueno, él me veía llorar y me regañaba por llorar, y entonces decía yo, todavía más cruel, o sea, era terrible. Es que para no centrarnos mucho en la destrucción, que tampoco pretendíamos eso, podemos empezar a dar paso. ¿Cómo fue la conversión, no? Sí, bueno, también nos gustaría hablar que nuestra fe, íbamos a la misa dominical, sin faltar ni un solo domingo. Los dos habíamos asistido a colegios religiosos,
bueno, yo recuerdo incluso salir de la facultad, ir a ver a Jesús, ¿no? Recuerdo, pues lo que pasa es que yo le conocía a un Jesús muy emocional, pero no conocía su corazón, no conocía el corazón del Evangelio, no conocía la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, claro, era todo pues mi victimismo para con Jesús buscando un consuelo, y mi victimismo, pues el orgullo que también se viste, ¿no? Coge el rostro de víctima, y no supe realmente ver sus heridas, que también las tenía yo, pero no supe ver sus heridas y ayudarle, ¿no? Es decir, no supe entender el matrimonio como un don, y como todo don implica una tarea, y esa tarea no es frustrarse ante las dificultades, sino empezar a realizar esa tarea, ¿no? Pues esto yo no lo supe ver, yo solo veía la dificultad, el error y la necesidad de huir de ese error, ¿no? De terminar con todo. Bueno, entonces, en este recuerdo, sobre todo del colegio, de Dios, y pues yo deseaba buscar algo más que ir a la misa y ya está, ¿no? Dominical. Y acudimos a una parroquia, a nuestra parroquia, y nos invitaron a un grupo de matrimonios. Allí unos amigos nos invitaron a Fátima. Esto fue lo que la Virgen, pues por su gran compasión, ¿no? Nos rescató. Yo allí experimenté que con su manto me abrazaba, y pude ver cómo realmente me mostraba dos caminos, ¿no? El camino del rencor, del mal, todo ese dolor que implica cuando uno no está realmente con Dios, de verdad. Y el camino de la construcción, ¿no? El camino de la caridad. Es decir, me mostró el camino de la desgracia y el camino de la gracia. Claro, yo no recuerdo haber llorado como lloré ese fin de semana, al menos ese primer momento, pero luego también sentir una paz tan grande, que eso me dio fuerzas a ese deseo, ¿no? De llegar a lograr esa paz, ¿no? Sabía que esa paz no era un regalito que me hacía por un momento, pero que eso de algún modo me lo tenía que ganar. Y bueno, cuando Magui me dijo que si íbamos a Fátima, en ese momento yo me había quedado en paro. Yo con todo aquello me había refugiado bastante en el trabajo, y de repente, por las circunstancias, pues me había quedado en paro. O sea que la Virgen de alguna forma me sacó del mundo en el que me había refugiado, ¿no? Y claro, estando yo en paro, me dice mi mujer, oye, vamos a Fátima, una peregrinación. Digo, pero bueno, si estamos en paro, no vamos a gastar ahora el dinero, yo el ahorrador, ¿verdad? El dinero de ahora en una peregrinación, pero si la Virgen está en todos lados, ¿para qué tenemos que ir a Fátima? Total. Y como siempre, discusiones. Pero bueno, ella, la verdad es que utilizó todas sus armas de mujer y me convenció. Fue después de un rosario. Yo tuve una experiencia con la Virgen brutal, inexplicable. Ella me transmitió, a la vez que Magui, ¿no? Ella me transmitió en aquel momento dos cosas. La primera es que nos iba a cambiar la vida. Y la segunda, pues nos llamaba a un proyecto misionero para matrimonios. A pesar de la experiencia que tuve, a pesar de lo cerca que la viví a la Virgen aquel día, pues cuando acabó aquello le pedí una prueba. O sea que no me lo creí mucho. Quería saber que aquello no era fruto de mi imaginación, ¿no? Y le pedí una prueba. Y aquella noche me llamó el responsable de aquella peregrinación. Íbamos 250 personas. Había muchos miles de personas en aquella misa dominical en Fátima.
y me dijo, 4 van a llevar la Virgen desde la capelina hasta el altar mayor, y uno de ellos vas a ser tú. Bueno, pues esto para mí fue la señal, ¿no? Y os digo que yo ese domingo no llevé una estatua sobre mis hombros. Yo ese domingo llevé a María. Cuando acabó, me abracé a Magui llorando, ¿no? Y me quedé, pues, sin poder reaccionar, absorto, atónito, no sé explicarlo. No podía reaccionar. Después, cuando leía lo de Zacarías, ¿no? Que no creyó y se quedó mudo, pues me sentía bastante identificado, ¿no? Yo creo que esos meses que pasaron después de aquella experiencia que me quedé sin poder reaccionar, pues fue un poco por no haber creído, ¿no? Bueno, regresamos a Málaga porque aunque aún vivíamos en Madrid, estábamos de vacaciones, era en agosto, era mediados de agosto, además coincidía con el 15 de agosto. Y regresábamos a Málaga y claro, yo tenía un hambre de Dios, un hambre de todo, me quería comer el mundo, estaba deseando, porque claro, cuando de pronto compartimos lo que nos había sucedido fue muy impresionante, ¿no? Fue muy impresionante. Pero aún yo, fijaros esto qué impresionante sigue siendo para mí cada día. Yo me recuerdo decirle a ella, lo que quieras, madre, pero cuando me lleves al cielo me dejas descansar. Sí, nos reímos, pero fue durísimo, ¿eh? Claro, ahora yo no concibo porque él es verdaderamente mi todo, ¿no? Es mi ayuda adecuada, todo, pero esto lo tengo en el corazón con mucha impresión, ¿no? Cuando me dio ese abrazo que él cuenta, pues yo pensé que era casi como un perdón, ¿no? No sabía que en ese momento era su prueba y todo esto, porque eso no me lo había llegado a contar. Total, que llegamos a Málaga y con este hambre, pues es que él estaba mudo, como dice, entonces yo me recuerdo en la cama los dos y él así. Y yo, pero por favor habla, que por lo general era un libro cerrado que le llamaba yo, porque nunca compartía sus sentimientos ni nada, pero yo, por favor habla, pero por favor, ¿qué vamos a hacer? Pero tenemos que hacer algo. Y el mudo. Y yo no tenía conciencia del diablo ni nada de esto, yo creía que estas cosas era como un cuento, pero recuerdo también la experiencia ya de un ataque tan fuerte como decir, mira, es que con este no puedo ir ni a Dios. Fue espantoso, ¿no? Y fue una tentación brutal de querer ir yo sola, ¿no? De querer correr, de no querer esperarle, ¿no? De no poder esperarle, me sentía impotente, no sabía qué hacer. Y bueno, ya por la gracia de Dios también, cuando llegamos a Madrid, un sacerdote pues me habló de las diferencias, incluso en estas cosas, ¿no? Como cada uno reacciona de forma diferente. Y a mí eso me sorprendió. Y entonces, bueno, pues empezamos, pero él seguía mudo. Cuando llegó a hablar, lo que dijo fue, primero, nuestro matrimonio. Bueno, pues torpemente empezamos a leer todo tipo de libros, de psicólogos, todo, ¿no? Vivir feliz en pareja, etcétera, etcétera. Hasta que, bueno, hay un camino, por supuesto, con mucha hambre de Dios. Veíamos un sacerdote y estábamos deseando acercarnos, asistir a la Eucaristía. Claro, empezó un cambio de vida. Bueno, pues... Bueno, me he equivocado porque te he metido y tú ahí no estabas, estabas paralizado. Bueno, pues... ¿Qué ocurrió? Magui, efectivamente, muy tocada por el Señor, pues empezó a rezar el rosario mucho, a ir a la Eucaristía mucho. Y yo recuerdo que llegué a decirle, oye, que no me he casado con ninguna monja. Y entonces ella pues tuvo esa luz del Señor, ¿verdad? De en vez de decir, mira, como decía esa tentación, ¿no? Decir, mira, ahí te quedas y yo voy a buscar a Dios, que es lo que tengo que hacer, ¿no? Pues tuvo esa luz de esperarme. Magui estuvo durante meses rezando el rosario a mi lado sin que yo lo supiera y ofreciéndolo por mí. Durante meses.
Bueno, estábamos viendo una... fue más de meses. Bueno. A mí se me hizo muy largo. Estábamos viendo una película que yo quería que viera conmigo y está ya a mi lado con el rosario escondidillo rezando por mí. Y se iba a la Eucaristía a las horas que a mí no me estorbaba. Porque claro, si se iba cuando estaba yo me quejaba. Entonces tenía que ser cuando no estaba yo. Total, que Maui ofreció ese sacrificio por mí. Y aquello dio frutos. Aquello dio fruto. De repente yo vi que Maui estaba cambiando. Maui ya no gritaba por las mañanas a levantar a los niños para ir al colegio. Los niños hablaban de la nueva mamá. Yo veía que había como una paz especial en ella, desconocida, algo nuevo. Así que decidí que yo quería de eso también. ¿Y qué hice? Pues hacer lo que hacía ella. Y empecé a ir a la Eucaristía diaria. Poco a poco empezaron nuestros ritmos a igualarse. Y llegó un momento en el que nosotros dos, con otros 2 matrimonios, Juan y María José, que llevan, 12 años con nosotros, por ahí, es una maravilla de matrimonio, pues íbamos con una sed de Dios, buscándole por todos lados. Éramos como la enamorada o el enamorado que busca la enamorada, ¿no? Y lo que dice Maui, veíamos un grupo de sacerdotes y nos acercábamos a ver qué quería decirnos Dios a través de ellos, ¿no? O yo qué sé, nuestro aniversario, pues en vez de a un resort, nos íbamos a una casa de espiritualidad a rezar juntos en nuestro aniversario. Total, que bueno, empezamos así un camino muy intenso de búsqueda de Dios. Seguimos, ¿no? Bien, entonces, ya sabíamos que teníamos que trabajar nuestro matrimonio, lo primero. Y entonces empezamos a buscar información en Internet, nos compramos libros, todo lo que caía en nuestras manos sobre el matrimonio, pues nos lo leíamos. Y esto pues lo llevamos a matrimonios que ya estaban en un grupo con nosotros. Pero aquello parecía que no acababa de explicar todo lo que nosotros estábamos viviendo y experimentando. Hasta que un día, buscando por Internet, encontramos a San Juan Pablo II. Recuerdo que lo primero que leímos de él, de lo que decía el matrimonio, es que la creación no acaba con la creación del hombre y de la mujer, sino que la creación acaba con la creación de la relación hombre-mujer. O sea, que todo el universo, toda la creación tenía un objetivo al final, que era crear una imagen de lo que es su comunión trinitaria aquí en la tierra, a través de la relación hombre-mujer. 3 personas distintas, un solo Dios, 2 personas distintas, una sola carne. Entonces yo miraba mi matrimonio y yo decía, ¿de verdad esto que estamos viviendo nosotros merece un esfuerzo como el de toda la creación? No, ni mucho menos. ¿Qué belleza tenía que haber en nuestra relación que nos estábamos perdiendo? ¿Qué estábamos haciendo mal para que aquello que estábamos viviendo no le mereciese a Dios el esfuerzo de crear todo lo que ha creado? Y entonces dijimos, hay que empezar a buscar en San Juan Pablo II la verdad de nuestro matrimonio, de nuestra vocación. Y allí nos ves en nuestro pub, llamamos nuestro pub, era el salón de nuestra casa, poníamos unas velitas, una Coca-Colita para ella, otra Coca-Colita para mí y una catequesis de San Juan Pablo II,
para disfrutarla juntos. Bueno, pues así empezamos. Os vamos a contar, porque claro, lo que habla él, imaginaros que poca gente lo sabe, pero él estuvo casi 5 años hablando casi todos los miércoles del matrimonio y la familia. Brutal. Lo que hay ahí es un tesorazo tremendo. Y vamos a contaros solo 3 cosas, cada uno. 3 cosas que a nosotros pues nos han llamado la atención y nos han cambiado nuestro matrimonio y nuestra vida. Y os vamos a hablar de una sobre el ámbito, porque San Juan Pablo lo que tiene es que él desgrana el matrimonio desde cero, ¿no? O sea, nosotros hemos leído muchas cosas, pero San Juan Pablo es que desde cero lo va desmenuzando. Y entonces os vamos a hablar de una en el plano personal, es decir, quién soy, otra en el plano de nuestra unidad, es decir, para qué estoy aquí, y una tercera en el ámbito ya más espiritual, más de la santidad, ¿no? De a qué estoy llamado. Entonces empezamos por lo que a Magui le ha llamado la atención especialmente sobre quién soy. Bueno, hemos elegido 3 porque no teníamos mucho tiempo tampoco, pero realmente son tantas cosas, porque en cada catequesis encontrábamos una luz que veíamos como era lámpara para nuestro camino, ¿no? Porque claro, ya estábamos enamoradísimos del Señor, un deseo insaciable de ir a Él, pero luego ese modo concreto y esa llamada a ser una sola carne, pues aún no sabíamos muy bien cómo vivirla. Entonces, yo había escuchado mucho en tantas charlas y retiros pues sobre la libertad, ¿no? Que Dios nos da, la elección de elegir entre el bien y el mal. Lo asociaba mucho a eso que me mostró la Virgen, ¿no? Pero claro, cuando yo cogí las catequesis y empecé a rezar, ¿no? Lo que significaba que Dios me ha dado poder para yo dominarme, poder para dominar al mundo. Cuando las familias tenemos tantos planes, que si los niños, los cumpleaños, las clases extraescolares, no sé qué, y el mundo nos domina a nosotros, ¿no? Y eso genera tantísimos conflictos también y tantísimo desorden que afecta también tanto a la familia. Y cuando yo vi esto, lo interioricé y empecé a rezarlo y me impactó tanto poder, digamos, me veía un poco como que tenía 2 opciones, o ser como Eva, que elige el fruto la manzana mala, o ser como la Virgen, ¿no? Que hace la voluntad del Padre aunque no lo entienda. Y claro, esto me dio tanta luz en el sentido de que como en ese tiempo de destrucción era todo mis criterios, pues el sospechar de mí y el decir no voy a elegir una manzana, que eso sí sé que está mal, ¿no? Pues vivirlo, pues la verdad que sí que me ayudó mucho, ¿no? Me ayudó mucho también, incluso al ir viendo cómo Dios va abriendo caminos cuando tú sospechas de ti y renuncias esa manzana del mal, ¿no? Bueno, a mí en el ámbito personal me ayudó especialmente entender que Dios me ama por mí mismo. Dios me ama por mí mismo. Da igual lo que haga, da igual los triunfos que consiga. Dios me ama por mí mismo. Y porque me ha amado por mí mismo, me ha dado la dignidad mayor, que es ser su hijo. Y esto en mí se traducía a que ya no tenía que buscar el éxito profesional. Ya no tenía que andar rapiñando el cariño de Magui o de otros para sentirme querido. Ya no dependía tanto de mí hasta a dónde podía llegar, porque ya había llegado hasta a lo más que podía llegar, que es a ser hijo de Dios. Entonces ya mi trabajo consistía sobre todo en mantener esa dignidad que ya me había dado Dios, en comportarme como su hijo para
para no perder esa dignidad. Pero claro, a la par que entendía yo esto para mí, de repente miro a Magui y digo, claro, pues Magui igual. Magui igual. Si Dios la ama por sí misma, con sus virtudes y con sus defectos, tal como es. Por tanto, yo ya no tengo que buscar su perfección, ni va a ser mejor porque sea más perfecta. Ya tiene una dignidad enorme, si es que es hija de Dios, si es que Dios reside en ella, si es que ha sido creada por Dios para ser heredera de toda la bondad, la belleza y el amor de Dios para toda la eternidad. Pero bueno, ¿ante quién estoy? ¿Ante quién estoy? ¿Cuántas veces me he visto a su lado y he dicho como, pues esa frase, ¿no? De no soy digno. Y, no sé, pues, por ejemplo, alguna vez en el sofá, que ya está tumbada, le beso los pies, porque tiene una dignidad enorme, ¿no? Y cuando veo, no sé, sus zapatillas de casa, no son cualquier zapatilla de casa, son las de Magui. Y eso las hace especiales. Bueno, nosotros no acudimos, como os hemos contado, a terapia ni a nada. Fue el Señor, las catequesis, la oración, el Evangelio y por supuestísimo los sacramentos, ¿no? Pero ahí seguíamos con nuestras catequesis todos los viernes. San Juan Pablo los miércoles y nosotros los viernes. Y entonces pues seguíamos descubriendo, ¿no? Y el segundo aspecto que claro, ya como yo amaba tanto a Dios y deseaba tanto pues agradarle y me importaba tanto todo lo que decía, pues saber que para Jesucristo el matrimonio es indisoluble, que para Jesucristo en el matrimonio es que Él lo dice, dice que las catequesis es, que tiene carácter normativo, es decir, es que es sagrado, palabra de Dios, ¿no? Que para Jesucristo Él no aprueba nuestra dureza de corazón, nos afirma que lo que hace que los matrimonios nos rompamos y nos hagamos daño es la dureza de corazón, es aferrarse a nuestros propios criterios y nuestras propias razones, ¿no? Y hay tanto de esto, que para mí descubrir eso y empezar a descubrir la dimensión tan sagrada que tenía, tomar conciencia de que era un sacramento, pero bueno, ¿dónde tengo yo a Cristo? ¿Lo tengo en Betania o lo tengo en el Gólgota? ¿Está en mi casa a gusto o le tengo crucificándole, no? Y esto fue muy impactante también gracias a San Juan Pablo II. Cuando vemos con los grupos las catequesis, algunos dicen, qué exigente, ¿no? Esta manera, ¿no? Cuando Cristo es que es muy radical en esto, ¿no? Pues sí, sí lo es. ¿Por qué? Porque es muy serio. Porque es que es Cristo quien está ahí, es un sacramento. Él lo ha hecho posible. Se rompió con el pecado, pero Él ahora lo hace posible. Y es muy serio, ¿no? Y esto a mí me impacta tanto. Yo que pensaba, pues nada, oye, cada uno por su lado, pues... Bueno, hay una cosilla en esto de la indisolubilidad que también me hizo mucho bien, que era entender cómo amarle como Dios me ama. Esa misericordia, porque siempre nos exigimos una perfección que agota y que no es de Dios. Porque Dios, la perfección no está en el resultado de las cosas, sino con el amor que se hacen, ¿no? Y eso solo lo sabe Dios. Y entonces descubrir también que esa llamada a la indisolubilidad es un amor como el de Dios. Al final dice, si es sentido común, si nos decimos en la boda, yo me entrego a ti, prometo serte fiel, ¿no? En las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Sí, y ahora esto lo vives y es que el amor de Dios es como Dios nos ama, en lo bueno y en lo malo. Pero claro, nosotros en lo bueno muy bien, pero en lo malo pues ya es otro cantar, ¿no? Entonces descubrir esto pues también te hace un vuelco en el corazón y un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de realmente de admiración, ¿no?
y de lucha y de esfuerzo por armar también en la dificultad desde esa misericordia que veo. ¿Qué sería de mí si Dios me dice, oye Magui, como eres un desastre, te voy a dejar? ¿Te mueres? ¿Te mueres? Me muero, ¿no? Pues es entender el matrimonio así, como Dios me ama a mí, amar yo a mi esposo. Pues muchas gracias todos los días le doy al Señor, a San Juan Pablo, a la Virgen, a los ángeles. Bueno, para mí, en el tema de nuestra misión, ¿no?, que es el matrimonio, lo que más me ha llamado la atención de San Juan Pablo II es ese amarse en las diferencias, ese entender que las diferencias están ahí precisamente para unirnos. Es decir, que lo que en nuestra etapa de crisis suponía un problema constante, eso mismo es lo que nos une. Lo que pasa es que hay que mirarlo de otra manera. Desde los ojos de Dios. Desde los ojos de Dios. Entonces, gráficamente, yo me lo imaginé como dos piezas de puzzle, ¿no? Y es necesario que una tenga el entrante y la otra el saliente para que encajen y se hagan una. Si no fuera así, podrías ponerla una al lado de la otra, pero no se harían uno, ¿verdad? Pues esto es las diferencias. Y os voy a poner dos ejemplos reales de nuestra vida. Magui es muy servicial. Y yo no tanto, ¿no? Yo me recuerdo en aquel primer grupo de matrimonios que dije una frase que no se me ha olvidado y creo que a ellos tampoco se le habrá olvidado, que dije, yo no le pido nada a nadie, vaya a ser que alguien me lo vaya a pedir a mí. O sea que imaginaros el plan que yo tenía, ¿no? Pero Magui era muy servicial y entonces, pues, ¿qué ocurría? Que en cuanto alguien necesitaba algo, Magui no lo pensaba, ¡pum!, salía a ayudar. Y claro, yo le decía, es que piensas en todos más que en mí, hay que centrarse uno en su casa para, ¿no? ¿Qué es esto de estar? O sea, cuando tengamos nuestra casa todo resuelto, entonces salimos a ayudar a otros. Y yo, después de mi conversión, le pedí al Señor que me hiciera servicial. En todo esto, en la oración, rezando lo que decía San Juan Pablo II, descubrí que yo era servicial, porque Magui era servicial. Y Magui es ministra de las gracias de Dios para mí. Luego, todos los dones que Dios le ha dado a Magui son también para mí. Luego yo era servicial, solo que había un problema, que por mi dureza de corazón no estaba aprovechando su don. ¿Qué hice? Pues obedecer. Cuando surgiese la oportunidad de ser servicial, yo ni pensaba, porque como pensara, se me iban a ocurrir 2000 motivos por los que no serlo. Ni pensaba. Me ponía a las órdenes de Magui. ¿Qué hago? Esto, pues eso, lo otro. Hoy en día dedicamos casi todo nuestro tiempo libre a ayudar a matrimonios. Yo no me lo creo. Y esto es la gracia de Dios que he recibido a través de Magui. Y os voy a poner otro ejemplo, porque en las virtudes se ve, pero es que en las carencias también era Magui mi ayuda adecuada. También en las carencias. Y os voy a poner otro ejemplo real. Yo tenía una virtud, y es que soy muy puntual, y Magui no. Y eso significaba que cada vez que salíamos de allí, especialmente cuando íbamos a los prematrimoniales, pues íbamos enfadados, porque íbamos tarde.
Y claro, el demonio no quería que fuéramos y decía, y vosotros, si vais discutiendo, ¿para qué vais a ir? ¿Qué vais a ir allí a enseñar, no? Pero bueno, gracias a Dios íbamos. Y entonces, pues con todo esto, si Maui es mi ayuda adecuada, dice la revelación que Maui es mi ayuda adecuada, en esto, ¿por qué es Maui mi ayuda adecuada? Si es un estorbo para mí, es una dificultad. ¿Por qué es mi ayuda adecuada? Y me di cuenta de que estaba poniendo mi ley de la puntualidad por encima de nuestro amor. La ley por encima del amor, como hacían los fariseos. Y le quería forzar a ella a que cumpliese mi ley. Con lo cual aquella puntualidad, que en teoría era un don, se estaba convirtiendo en un apego para mí, en algo que me quitaba la paz, me quitaba la libertad. Entonces descubrí que Maui era el medio que yo tenía para hacerme más libre, para quitarme ese apego. ¿Qué hice? Ponerme a su servicio. ¿Sí? Yo primero le intentaba convencer de que empezara a arreglarse. ¿Vale? Si no lo conseguía, bueno, pues nada, yo empezaba a arreglarme. Y cuando acababa, oye, ¿qué te hago? Pues mira, ve y me coge los pendientes, tal, que no sé qué. He aprendido de pendientes y de eso. ¿Me abrochas los tacones, por favor? Tú no sabes lo que es abrochar la tirilla esa de los tacones de las mujeres mientras se está pintando. Bueno, eso es. Pero claro, en esa experiencia descubrí que le estaba amando y me estaba haciendo libre. Pero la sorpresa enorme vino cuando yo dejé de enfadarme con Maui y ella se dio cuenta y dijo, oye, que yo a mi esposo, es verdad, que a él le molesta llegar tarde y aquí está, ayudándome en lugar de enfadarse. Oye, que empezó a hacer esfuerzos para ser puntual y hoy en día Maui es puntual. Tremendo, ¿verdad? O sea, me había tirado años peleándome con ella para que lo fuera y cuando dejo de hacerlo, ahora lo es. Pues eso es porque el amor es el que realmente nos cambia, ¿no? Y nos construye. Bueno, no era por fastidiar, ¿eh? Realmente, volvemos a lo de antes. No, su enfado me incapacitaba a mí a ver la herida por el yo, ¿no? Porque entonces me sentía más el dolor que me hacía que realmente ver su propio dolor. Entonces, cuando él dejó de enfadarse, pues eso me permitió salir de mí y poder verle sufrir en silencio. Poder darme cuenta lo que estaba suponiendo para él. Y por supuestísimo, pues una y no más no, porque tardé un poquito, pero con la gracia de Dios y el esfuerzo, pues se consiguió. Y ya por último, pues ya os decimos que hay tanto que poder compartir, porque es que es lo más hermoso de esto y lo más impresionante para nosotros ha sido el experimentar tanto dolor, que por eso nos conmueve tanto los matrimonios cuando sufren, el experimentar tanto dolor y haber vivido en una mentira. No porque nosotros nos mintiéramos, que yo sinceramente también, por no oírle, pero haber vivido en una mentira. Entonces, cuando Dios te va revelando la verdad del matrimonio, que es una vocación, que es hermosísima, que todo lo ha creado para ello, ¿no? Para que el amor del hombre y la mujer expresen el mismo amor de Dios. Es una pasada. Pues claro, cuando vas descubriendo tantas cosas gracias a San Juan Pablo II, ¿no? Espíritu Santo, que estuvo ahí fuerte a través de él, pues es que te hace descalzarte. Entonces, la tercera que nosotros habíamos un poco elegido, supongo que por el Espíritu Santo seguro, pues es la comunión. ¿Para qué estamos llamados? Entonces esto para mí también fue un cambio muy grande, ¿no? Descubrir mi vocación.
descubrir esa llamada al amor, porque cuando yo me enamoré del Señor pensé que me había equivocado. Mi primer autorretrato me lo hice con 7 años vestida de monja, siempre tenía ese deseo del servicio, siempre. Entonces, claro, de pronto te enamoras de Dios y dices, nada, si esto estaba equivocado. Yo no tenía que haber sido madre ni esposa. No estaba equivocado. Dios no se equivoca. Es el diablo que nos tienta siempre, ¿no? Incluso también en la vocación. Entonces, enamorarnos de nuestra vocación, para mí ha sido muy importante enamorarme de mi vocación, conocerla, entender que estoy llamada a una comunión y que la comunión no es un estado, sino es un proyecto, el proyecto de amor de Dios para nuestro matrimonio. Es la fidelidad, es la entrega, es como Eva, pues siempre antes del pecado, todo su corazón lo tenía en hacer feliz a Adán, ¿no? Pues igual nosotros, ¿no? Ese fue el sueño de Dios. Cuando Dios engendró en su corazón el matrimonio y quiso que lo viviéramos, este era el sueño, que haya una donación total, que haya una entrega, que haya una fidelidad hasta el extremo, como Cristo. Porque ahora tenemos el pecado, nos cansamos, somos limitados, sí, ya tenemos una naturaleza caída, pero hasta el extremo. Hasta el extremo. Y como decía Madre Teresa, ¿no? Ama hasta que te duela. Y si pones límites, ay, Dios mío, pues ya no es lo mismo. Bueno, para mí, San Juan Pablo II en este aspecto me enseñó que por el pecado tenemos la mirada sucia, el corazón sucio. Y entonces, pues, yo llegué a ver a Magui como un ramillete de defectos por mi pecado. Entonces, él me enseñó que toda mi vida consiste en purificar mi mirada para llegar a verla con la mirada del Creador, participar de la mirada del Creador cuando miro a Magui. Cuando Magui comete un pecado, Dios no deja de amarle. Cuando Magui comete por 5ª vez el mismo error, pues Dios no deja de amarle. Al contrario, incluso, ¿no? Deja las 99 ovejas y se va por la perdida, ¿verdad? ¿Por qué los errores y los defectos de Magui me alejaban de ella? Por mi pecado, no por el suyo. Entonces descubrí que mi vida era purificar mi corazón. ¿Cómo? Confesión frecuente, Eucaristía frecuente, oración juntos, muy importante, importantísimo en el matrimonio, la oración juntos. Y luego ese sacramento olvidado que tenemos los esposos, ¿no? Que es nuestro matrimonio. Que es que tenemos ese tesorazo de que Cristo se hace presente en nuestro amor. De que Cristo se hace presente, o sea, yo sé cuando yo quiero recibir a Cristo voy a la Eucaristía, ¿verdad? Cuando quiero recibir a Cristo en mi matrimonio, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Yo, José Luis, te quiero a ti, Magui, como esposa, y me entrego a ti. O sea, yo te acojo tal como tú eres, y me entrego a ti. Y en cada acto en el que yo acojo a Magui tal como es, también en las penas, también en la enfermedad, pues Cristo se hace presente y hace con nuestro matrimonio ¡pum! Y le da su gracia, hace que crezca nuestro amor. Y cada vez que yo me entrego a ella y me aguanto y me trago cada vez que he atado sus zapatos mientras ella se pintaba, Cristo se hacía presente en nuestro amor. Y nuestro amor crecía. Y yo cada vez veía a Magui, participaba cada vez más de la mirada del Creador, cuando miraba a Magui. Y yo rezando con Magui en la oración juntos,
Yo he visto la belleza del interior de Magui, Dios me la ha revelado. Parcialmente, seguro, ¿no? Pero es tal maravilla, es tan hermosa mi esposa. Y pensar que yo la veía antes como la veía. Por eso tenemos una moraleja. Cuando veas mal a tu esposo o a tu esposa, busca en tu corazón, porque está sucio. Es un termómetro que tenemos los esposos para saber si vamos bien o vamos mal. Si yo estoy viendo mal a mi esposo, es que voy por mal camino. Bueno, pues hoy día Magui y yo hemos tirado esos muros que utilizamos para escondernos cosas, ¿no? Y hoy en día lo compartimos todo. Lo peor y lo mejor de nosotros. Y somos una ayuda adecuada el uno para el otro, por fin. Y nos pedimos ayuda en las dificultades, en las tentaciones. Y nos pedimos consejo. Y nos dirigimos espiritualmente, aparte de que tengamos un director espiritual, ¿no? Pues esa es la gracia que Dios nos ha concedido. Y por último, queríamos ya, para terminar, hablaros de la misión. Porque la Virgen nos dijo primero vosotros, pero eso no se puede quedar ahí, ¿no? Entonces, ¿sigo yo? Entonces, bueno, nosotros espontáneamente pues empezamos a contarle estas cosas a matrimonios y empezaron a surgir grupos de matrimonios que estaban, pues como dice el Evangelio de hoy sábado, como estamos nosotros, como perdidos como ovejas sin pastor. Y al ver esto, al escuchar esto, quisieron también empezar ese proyecto de amor de Dios, de la Virgen, ¿no?, para matrimonios. Entonces, pues espontáneamente empezaron a surgir grupos y no sé, pues uno fue pues una chica que íbamos en autobús y al volver de Medjugorje, que estuvimos allí, como no podía ser de otra manera, pues a la vuelta le empezamos a hablar de estas cosas, yo quiero, total, que llegamos a Málaga, llamó a amigos, llamó a tal, y les dimos un anuncio de unos días, a veces anuncios de 2 horas, y decidieron que querían comenzar este itinerario de San Juan Pablo II, ¿no? Y ahí están, caminando, o no sé, bueno, de diversas formas. Entonces, bueno, así fueron surgiendo varios grupos de matrimonios, pero es que además decidíamos que era muy importante rezar el matrimonio juntos. Y al principio, pues, organizamos un grupo de WhatsApp. Nadie tendrá por aquí un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Organizamos un grupo de WhatsApp para rezar juntos y empezamos enviando el Evangelio y enviando un comentario de ese Evangelio orientado a nuestra vocación de esposos. Vale, este Evangelio a mí hoy como esposo, ¿qué me dice? Pero aquello, bueno, se empezó. ¿Por qué? Porque nos encontramos, como a nosotros nos sucedió, pues este hambre de Dios. Hemos visto muchos matrimonios también con mucho deseo de agradar a Dios, muy comprometidos, pero no sabiendo concretar ese ser una sola carne, ¿no? Entonces, muchas veces el Evangelio, pues yo misma lo leía antes un poco mirando a un prójimo muy lejos y resulta que el prójimo más cercano es mi esposo, ¿no? Entonces esto fue un poco con el deseo, pero sobre todo lo que más tenemos en el corazón es el realmente vivir en estos tiempos el sueño de Dios, como Dios pensó y creó el matrimonio, ¿no? Que es posible, que Cristo lo quiere. Lo que más deseamos es que se anuncie la verdad del matrimonio porque es bella. Es difícil, y ya los discípulos se lo decían, pues si esa es la condición del hombre y la mujer, no trae cuenta casarse. Y Cristo, ¿qué le dijo? Para Dios es posible, para el hombre no. El que tenga el don, adelante.
los que tengamos el don, el sacramento, adelante, a construir, a conocerlo, a saber hacerlo, porque uno no puede operar si no ha estudiado antes medicina y no es médico, uno no puede hacer una construcción. Hay que saber también, es muy importante la formación, ¿no? También estuvimos haciendo el máster, ayuda, formación, todo ayuda, pero fundamentalmente es el deseo y la experiencia tan brutal de haber vivido una destrucción, haber vivido la mentira y decir, wow, qué belleza, cómo es la sociedad que no te habla de esto, qué importante, cuánto sufre Dios en cada ruptura, cuánto sufrimos las personas, qué serio esto, ¿no? Bueno, pues hoy en día publicamos desde hace ya casi, por la gracia de Dios, casi 3 años, llevamos publicando diariamente un comentario del Evangelio para matrimonios, por si os puede ayudar también a aterrizar el Evangelio en vuestra vocación. También organizamos retiros el día 16 de junio, 16, 17 y 18 de junio hay un retiro en Madrid, en la parroquia de Cristo Rey. Y además, pues ayudamos a matrimonios con problemas, ya en un acompañamiento personal, ¿no? Es tremendo. Es tremendo cuando ves a los matrimonios sufrir, ¿no? Hoy parece que no importa. Parece que hay muchas cosas mucho más gordas, ¿no? Pero nosotros que hemos vivido el antes y el después, nosotros que sabemos a qué está llamado cada uno de los matrimonios, o empezamos a vivirlo, a tocarlo, a disfrutarlo, ¿no? La maravilla que es, pues cada matrimonio que sufre se nos parte el corazón. Porque sabemos que Dios no es eso lo que quiere. Dios tiene un proyecto hermosísimo para cada uno de estos matrimonios que está sufriendo, ¿no? Y los que no sufren. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más. Nada más. Hay una cosa que Sor Lucía, la pastorcita de Fátima, decía que, bueno, ya sabéis que en Fátima la Virgen hablaba de oración y sacrificio, ¿no? Y ella decía que el mayor sacrificio, el que más le agrada a Dios, es esa disciplina que tenemos que hacer por ser fiel a la vocación a la que hemos sido, ¿no? Llamados por Dios. Es decir, en nuestro caso de esposo, ser fiel a ser una buena esposa, a sonreírle aunque no tenga ganas, a entregarme, a hacerle feliz, a hacer a todo aquello que me gusta. Al final son cosas muy sencillas, lo que lo dificulta es nuestro pecado, ¿no? Y eso ya en sí es una gran penitencia, ¿no? Decía, ser un buen padre, ser una buena esposa, un buen esposo, ya es, decía Sor Lucía, ¿no? Pues así que nada, mucho ánimo, porque es muy bello y que entre todos lo hagamos posible, ¿no? Os animamos a... Bueno, yo creo que el Evangelio habla siempre. Hoy hablaba de lo que hemos hablado hoy. Y mañana habla de lo que yo creo que os habla a vosotros, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero si la sal se hace sosa... Así que mucho ánimo. Bueno, quiero dar las gracias a José Luis y a Magui por haber compartido con nosotros cómo el Señor salía a su encuentro, cómo los ha rescatado, y no solamente cómo los ha rescatado, cómo les ha ayudado a redescubrir la belleza de su amor conyugal, sino cómo están ahora compartiendo ese camino que han hecho y ayudando a otros muchos matrimonios a recorrerlo y a encontrar también dentro de ellos la belleza de su vocación, la belleza de ese amor que han recibido, ¿no? Muchos de los que estáis aquí estáis casados,
Todos pasáis por pruebas, por dificultades, por sufrimientos, tentaciones, a veces muy grandes, crisis muy difíciles, muy dolorosas. Y yo creo que el testimonio de hoy, y todos los que nos van a estar escuchando a través de YouTube, van a encontrar consuelo, fortaleza, ánimo y también un camino, ¿no? Saber que no están solos, saber que Dios está con ellos, saber que Dios ya ha respondido a todo lo que estáis viviendo a través de Juan Pablo II y el magisterio increíble que nos ha dejado, ¿no? Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.